tiene bajo grado de efectividad para el cerdo doméstico y en el hombre provoca importantes síntomas digestivos, principalmente diarreas muy prolongadas. Y si bien Trichinella spiralis, Neisoni y Nativa son morfológicamente similares, se ha establecido la diferenciación entre ellas por sus características isoenzimáticas y mediante el uso de anticuerpos monoclonales. En cambio, existen diferencias estructurales entre estas tres especies y la Trichinella spiralis es el parásito como tal. No es el parásito como tal, sino la formación de quistes en el interior del músculo de la persona afectada. Para ello, se ha producido a su vez una ingestión de quistes formándose en el interior de las masas musculares de los animales afectados, de forma que las personas se infestan al consumir carne contaminada. Esta es la principalidad de contaminación para la triquinosis, la carne de cerdo contaminada. Aquí vemos el ciclo silvestre. La infección ocurre en carnívoros, como había mencionado anteriormente, que afectan a se alimentan de presas vivas o de cadáveres de animales, cuyas carnes están infectadas de larvas de trichinela. En este ciclo, el hombre aparece involucrado como huésped accidental y se le ha descrito en zonas geográficas tórridas o muy frías. Ciclo doméstico. El ciclo doméstico lo representa principalmente el cerdo, que adquiere la infección por la ingestión de ratas infectadas, lo que es posible es cuando están en malas condiciones higiénicas o simplemente cuando debe buscar su propia fuente de alimentación en sitios eriazos o basurales. Además, el cerdo se infesta de carnes de otros animales que encuentra en los criaderos de la basura. Las vacas, debido principalmente a sus hábitos de canibalismo, mantienen y propagan la infección en las redes. Aquí se puede observar el cerdo cuando busca la rata y después se propaga la patología. La presencia de hembras grávidas en el espesor de la mucosa intestinal, la invasión del torrente sanguíneo por las larvas, muchas de las cuales allí son destruidas, su diseminación por todos los órganos, la invasión de las fibras mucosales esqueléticas y la destrucción parcial de estas fibras invadidas desencadenan un proceso toxicológico responsable del cuadro clínico de la triquinosis. Las larvas que alcanzan las fibras mucosales estriadas penetran activamente a su interior, crecen, maduran e inducen un sorprendente fenómeno de adaptación con sus células huéspedes. En el interior de estas células, el parásito no permanece inmóvil, sino realiza lentos movimientos anteposteriores y su extremidad anterior oscila constantemente como explorando el microambiente que lo rodea. En esta imagen podemos ver un círculo de trichinela, que es desde que el cerdo se infecta hasta que el ser humano también es infectado mediante la ingesta de este alimento. Sintomatología. En el cuadro clínico de la triquinosis se distingue un periodo de incubación que abarca desde el momento de la ingestión de la carne infectada hasta la aparición de los primeros signos. Periodo de incubación. La sintomatología se presenta de 3 a 30 días después de haber contraído la infección. Lo habitual en su aparición entre el octavo y 15º día posteriores al día en que es consumida la comida infectante. Existe un grupo de infectados con pequeñas molestias como puede ser gripe. Otro es asintomático como se ha demostrado mediante las autopsias. Periodo de invasión. 2/3 de los enfermos presentan un síndrome infeccioso de intensidad variable, caracterizado por fiebre y sensibilidad y sensación febril, malestar general, cefalea y abstinencia. Le siguen en frecuencia los síntomas ocupalpebrales, el más importante de los cuales es el edema palpebral, que se caracteriza por ser bilateral, simétrico, indoloro, de aparición brusca y de duración variable entre varios días y algunas semanas. Un signo ocular de alto interés por su constancia es la inyección conjuntiva del ángulo externo del ojo. Los enfermos generalmente se quejan de la sensación del cuerpo o de arenillas en los ojos. Los síntomas gastrointestinales no son tan frecuentes durante este periodo. Solo 1/3 de los pacientes presentan
eocitosis de magnitud variable y lo que es una más constante. Una acentuada eosinofilia que frecuentemente llega al 40, 60 y 70% la reactiva y a 1500 más eosinófilos. La absoluta. La aparición de eosinófilos inmaduros bacilloformes reviste especial valor diagnóstico en aquellos casos como eosinofilia discreta y aún normal, en los cuales se evidencia la existencia de algunos elementos inmaduros en el protis. La conjugación de un cuadro clínico severo y de aneosinofilia es un índice de mal pronóstico. Tanto los glóbulos rojos como las plaquetas son normales. Reacciones inmunobiológicas. La intradermoreacción de Bachmann se practica mediante la inyección intraepidémica de 0.1 mililitros de antígeno de larvas Trichinella. Se distingue una reacción precoz y una tardía. La primera, cuya lectura se practica a los 30 minutos, la reacción tardía se presenta como una pápula rojiza entre los 12 y 24 horas. Biopsia muscular debe ser teóricamente el más importante de los exámenes de laboratorio, puesto que demuestra el agente etimológico, pero en poco práctico e invasivo. Por ello se le considera como un examen de excepción. Para su ejecución basta obtener una pequeña muestra de músculo estriado. Generalmente se utiliza el deltoides para este examen. Tratamiento. Durante la fase intestinal de la infección puede que esté indicado el uso de medicamentos que actúen sobre los gusanos adultos y sobre las larvas en desarrollo. Especialmente podrían ser de utilidad los derivados benzimidazólicos. Para destruir las larvas, ya que esquistadas en la musculatura esquelética, se han alcanzado resultados halagadores con el uso de diabendazol y posteriormente con el mebendazol a dosis elevadas, aunque no ha sido confirmado en la triquinosis humana. En la fase de estado, las medidas terapéuticas son esencialmente sintomáticas y están encaminadas a aliviar los dolores musculares por una parte y a las manifestaciones de sensibilización toxialérgicas por otro. En cambio, en los casos en que las mialgias y los signos y síntomas de sensibilización, especialmente la fiebre, son muy llamativos. Efectos de tratamiento en el metabolismo del patógeno. Algunas cosas importantes deben ser consideradas ante la inclusión de un tratamiento en humanos. Las larvas enquistadas tienen un metabolismo muy bajo y, al igual que con otros estudios hipobióticos, el tiempo de contacto del antiparasitorio es crucial para el éxito de la terapia. Por lo tanto, los benzoimidazólicos deberían ser administrados en dosis fraccionadas, por lo menos durante 5 días, o en dieta por más tiempo. Últimamente se han reportado exitosos terapéuticos con pulsos muy elevados de corticoides. Efectos secundarios. Puede tener leves efectos secundarios gastrointestinales durante el curso de tratamiento. Algunos casos de triquinosis causan reacciones alérgicas cuando el parásito entra en el tejido muscular o cuando muerto o moribundo las larvas se liberan en el tejido muscular. Conclusión. La triquinosis es una enfermedad de difícil diagnóstico, debido a que en el clínico no piensan en esta patología, ya que las manifestaciones clínicas pueden ser inespecíficas y simular otras enfermedades como fiebre tifoidea, septicemia, enfermedades reumáticas como vasculitis y principalmente dermatocoloniositis. También es probable que en muchos casos de triquinosis puedan ser inadvertidos por la misma naturaleza de las enfermedades como formas subclínicas y autolimitadas.